te agarró el temblor? ¿Que no hay una canción de Chicoche donde te agarró el temblor? Mi querido Molay Maza, ¿dónde te agarró el temblor si no es mucha indiscreción? No ¿Cómo lo es, no lo estás? es. ¿Cómo estás, Vicente? Pues venía Mientras no con mi haya, hijo. mientras no haya sido como el tigre de Santa Julia, todo está bien. No, o en peores circunstancias, ¿no? En peores circunstancias. No, yo venía en la ciclovía de Tlalpan con mi hijo, justo venía de pasar por él a su casa y venía para acá, para mi pequeña cueva. Y ahí le escuchamos la letra sísmica, pero honestamente no sentimos absolutamente nada. Entonces nos aparcamos a un ladito con cuidado y esperamos y no sentimos nada. Afortunadamente, si hubo un temblor fue muy, muy leve y no pasó a mayores. Bueno. Pero como yo estoy pensando en que va a haber un simulacro pronto, yo dije igual y este es el simulacro, ¿no? Me confundí de las fechas. Creo Ujú. que es el 6 de mayo el simulacro. Pero ya, o sea, ahorita ya no te puedo asegurar nada porque ya estoy confundido de fechas. Ya no supe si fue el simulacro, si fue el temblor. Miércoles a las 11 de la mañana es el simulacro. Exacto, sí, Oye, pero la alerta dije, pues este va a ser el simulacro, ¿no? Y como oye, no se movió nada, dije, no, pues es un simulacro. México siempre tan surrealista, se le atribuye el término para México al maestro surrealista precisamente, ¿no? Salvador Dalí, tan cerca de los simulacros y siempre tan cerca de la realidad. Mientras no nos gane la realidad al simulacro, mejor así, así nos quedamos, mi querido Molay Maza. Oye, Molay, pues lo Dígame. que sigue generando sismos, terremotos por todos lados son las acciones de Estados Unidos y las consecuencias en nuestro país. Pide licencia Rubén Rochamoya como gobernador de Sinaloa. Ayer estuvo intenso el discurso de inauguración, por llamarlo de alguna manera, su primer discurso de la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. Estuvo muy bueno el discurso. También estuvo muy bueno el mensaje de Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena. Y hoy la presidenta se acaba de aventar tal vez la mañanera más intensa de sus mañaneras, de su gobierno. Ahora sí que llegó a repartir hoy la presidenta. Tú dime por dónde le entramos, maestro. No, pues sería bueno esta parte de la risa que causa en la presidenta y en todos los mexicanos debe causar risa esta celebración de la hispanidad, ¿no? La celebración del genocidio, la celebración del racismo, la celebración del colonialismo, al que se alinea la derecha en México, trayendo incluso a la señora Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Espérame tantito. A ver, sí, hay que decirlo, es una provocación de la derecha celebrar a Hernán Cortés o es la derecha sin máscaras de cuerpo completo con Alessandra Rojo de la Vega, por ejemplo, la alcaldesa en Cuauhtémoc en este evento, con la esposa de Salinas Pliego. Por eso la presidenta también dice, ¿no son estos los Salinas Pliego? No lo dijo así, pues, pero yo lo pongo en mis palabras. ¿No son estos los que están trayendo a Isabel Díaz Ayuso a México? Imagínate a qué nivel ha llegado Salinas Pliego de homenaje a Hernán Cortés, invitada Isabel Díaz Ayuso, la derechista, ultraderechista Isabel Díaz Ayuso. No, no, Sí, mi querido Molay. la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso la conocen como Isabel 7291, así se le llama, Isabel 7291. ¿Por? Es el número de personas adultas mayores que murieron en las residencias, nosotros les llamaríamos en los asilos, porque no tuvieron atención médica por orden de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia del COVID. ¿Sí? Ella ordenó que no se les atendiera médicamente a esos ancianos y cuando la interrogaron ella dijo de todos modos iban a morir. 7,291 personas que no fueron atendidas médicamente y las dejaron morir en las residencias de ancianos en España, en Madrid. Entonces, es un crimen brutal,
¿no? Y tratan de taparlo con sus fiestecitas y con sus homenajes fantoches, pero justamente, o sea, es más que una provocación, yo creo que es un desatino, ¿no? de la derecha, pero que se vincula con lo expresado también por la presidenta y por lo que se ha estado mostrando en los últimos días, que se vincula perfectamente bien desde, fíjate, los sabotajes, accidentes, incendios, descarrilamientos misteriosamente efectuados, ¿no? En donde debe haber indagatorias y se debe llegar a conclusiones satisfactorias, pero si eso lo vinculamos con la intervención de la CIA y con la actitud golpista y saboteadora de la derecha, podemos vincular los puntos, ¿no? La historia nos muestra muchos ejemplos así, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Pero luego aparece este tema de los agentes de la CIA que fallecieron en el accidente, que vinculan a Maru Campos, que ya de por sí tenía serios problemas de inseguridad en su estado, serios problemas de vínculos a tramas de corrupción, serias acusaciones de incapacidad, ¿no? Y a esto se agrega el tema de los agentes de la CIA, ¿no? Que son agentes que están vinculados al Partido Acción Nacional, al gobierno de Maru Campos, ¿no? Se muestra todo este tema de la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Chihuahua, ¿no? Y una trama de conspiración vinculado con el Partido Acción Nacional, ¿no? Con el gobierno incluso de Texas por todo el tema de la torre Centinela, ¿no? Que es un acto de intervencionismo sin más. Perdonen, pero acto seguido, para taparle, como dicen en el pueblo, para taparle el ojo al macho y para cambiar el tema de la discusión, ¿no? Quitar de la palestra, de la mesa a Maru Campos y con una cortina de humo meter al centro a Rubén Rocha Moya y a los gobiernos de Morena, ¿no? Y agarrar toda una narrativa, ¿no? Que permitiera no solo ocultar el caso Maru Campos, sino cambiar la narrativa e imponer la narrativa del narcogobierno, del narcopartido, ¿no? Con la ayuda de Estados Unidos, o sea, se nota a leguas que es una trama que viene orientada desde Estados Unidos, ¿no? No es algo que se les haya ocurrido a los panistas, no es algo que se le haya ocurrido a Maru Campos, es algo que viene desde Estados Unidos, ¿no? Oye, Molay, dígame. y ahora el colmo de los colmos. El PAN insiste en la desaparición de poderes en Sinaloa. Fíjate, y hay que reconocerle que en Morena, no por tibieza, creo que por responsabilidad, por mesura, dijeron, hey, hay que tener cuidado con ese tema. Yo recuerdo haberlo preguntado en su momento. No, mira, todavía no hemos llegado a ese punto en el caso Maru Campos. Algunos dirán, por tibios fue que se las dejaron callitos con el tema de Sinaloa. Yo creo que por mesura, no, porque creo que hay que definir que no estamos hablando de las mismas eh, mentes torcidas, ¿no? Ante acusaciones contra Rochamoya que confirman una crisis de Estado en Sinaloa, PAN insiste en desaparición de poderes en ese estado, dice Jorge Romero, el presidente nacional del partido. Señalamientos en Estados Unidos apuntan a una posible intervención del crimen organizado en la elección del 2021. Claro. Y solo porque soy muy mal pensado, Leo Zuckerman en su columna de Excelsior. ¿Cuál injerencia es peor? ¿La de Estados Unidos o el narco? Ahí se van dando ya las narrativas. ¿De dónde vienen? Esa pregunta es muy buena, esa de Leo Zuckerman. Es una pregunta muy buena. ¿Cuál injerencia es peor? ¿La del crimen organizado o la de Estados Unidos? Es la misma injerencia. Es exactamente la misma injerencia. ¿Sí? O sea, quien controla el crimen organizado, quien controla el narco en América Latina es Estados Unidos. Porque esto de Juan Orlando Hernández, perdón, lo de la acusación contra Rocha Moya, ¿no? Es una cortina de humo, ¿no? Pero además, Rocha Moya ya pidió licencia, o sea, no hay forma de configurar la desaparición de poderes cuando Rocha Moya ya pidió licencia, ¿no? O sea, la crisis política que pudiera
la crisis política que pudiera argumentarse, pues no hay tal, porque el sujeto en cuestión ha pedido licencia para que se desarrollen las investigaciones, ¿no? Ese tipo de madurez política deberíamos ver del lado de Maru Campos, que yo sí creo que el Senado debió ser más contundente. O sea, yo sí creo que el Senado debió exigir la desaparición de poderes en Chihuahua. Incluso todavía lo puede hacer. Ahorita ya se vería mal, porque ahorita ya se vería como una respuesta a lo que está haciendo el PAN en Sinaloa, ¿no? Pero desde que se encontraron estos agentes de la CIA y desde que la respuesta insuficiente de Maru Campos no satisfizo las necesidades de verdad, en el caso de los agentes de la CIA, desde ese momento se debió solicitar la desaparición de poderes y la destitución de Maru Campos y un juicio de desafuero, porque sí es muy grave que tengamos agentes de la CIA operando ilegalmente y violando la Constitución, ¿no? O sea, ¿qué clase de representante popular a mí me va a decir que eso no es grave? ¿No? Honestamente. La prudencia de la presidenta yo la puedo entender perfectamente bien, pero si un representante popular, si un legislador a mí me viene a decir que no es grave, que no es suficientemente grave tener agentes de la CIA conspirando contra mi gobierno y contra mi pueblo y violando mi Constitución, pues entonces que renuncie ese representante popular, porque no está defendiendo la soberanía nacional con los tanates con los que se tiene que defender, con los que sí los defiende la presidenta, ¿no? Hoy la vimos, la hemos visto en varias mañaneras, muy firme a la presidenta, ¿no? Pero esta narrativa, ¿no? Esta trama, estas versiones mentirosas y que están tratando de colocar los medios de comunicación, tienen que ver y están ya desvestidos porque, o sea, todo esto que estamos narrando tiene que ver con una política de intervención, ¿no? De Estados Unidos, del imperialismo yanqui, ¿no? Del gran capital contra los pueblos de América Latina. Y justo por eso es tan relevante las grabaciones de Juan Orlando Hernández, ahora sí, ¿no? Que hay que recordar, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que llegó al gobierno por la vía de un fraude electoral apoyado por Estados Unidos, ¿sí? En contra de el candidato en ese momento del Partido Libre, ¿no? Que no era Manuel Zelaya. Hay que recordar que a Manuel Zelaya le quitaron el gobierno por un golpe de Estado, ¿no? Se impuso un gobierno provisional, le dieron un lawfare y un golpe legislativo y el golpe de Estado militar orquestado desde Estados Unidos a Manuel Zelaya, ¿no? Luego hicieron estas elecciones donde participa el Partido Libre con un candidato, no recuerdo el nombre, pero era un candidato, era un personaje de la televisión. Incluso ese candidato ni siquiera era de izquierda, pero como era muy popular, era el candidato que el Partido Libre decidió llevar. Y hubo un fraude electoral. Incluso la OEA misma y la Unión Europea calificaron eso de fraude electoral, pero luego la OEA dijo, pues no, sí lo vamos a reconocer, y se impuso el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y ese gobierno gobernó 2 periodos seguidos, ¿no? Y garantizó grandes ganancias por la vía del narcotráfico a los grandes capos del narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Después, en un cambio de administración, lo meten a la cárcel, ¿no? Porque pierde el gobierno en Honduras. Tal vez hasta fue un castigo por perder el gobierno. Dime, Vicente. Me dice Ceci que le has compartido generosamente precisamente los audios que se le atribuyen al expresidente narco de Honduras, exonerado por Donald Trump, perdonado por Donald Trump, a pesar de haber estado sentenciado por tráfico de drogas, Juan Orlando Hernández. ¿Quieres que los escuchemos? Esta es por cierto, es una investigación de la red, ¿no? De Canal Red. De Canal Red, y que destaparía cómo para pagar tal vez favores, solo porque son muy mal pensados, tienen a Juan Orlando Hernández pues maniobrando contra gobiernos democráticos de izquierda en América Latina. A ver, Ceci, suéltelos para escucharlos, por favor. Era algo más importante, que es alinear a todas las iglesias para que nos apoyen. La iglesia es la que nos van a encargar de que la gente le olvide el pasado y que piensen que fue la izquierda que hizo eso. Cada día estamos más cerca de
quedarnos en el poder de hacer lo que tengamos que hacer para no volver a caer en manos de los comunistas. Que aunque hayan sido buen gobierno, que aunque hayan bajado las cosas, hay que meterle en la mente a la gente, en la cabeza, que no fue así. Yo tengo un grupo, por lo menos ya listo ahí, en la Fuerza Armada, incluyendo el administrador, que están listos, todo alineado, para empezar la cacería. También yo tengo un listado de personas que hay que darles matraca, jabón, ya, para hacerlo de alguna manera. Mándeme a lista para que empecemos a localizar todas las personas y que ya se sienten a hacerlo. La gente no ha dado cuenta que no han hecho el gabinete principal porque no tienen los poderes controlados. Y hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos. Se va a hacer. Permíteme aquí, Si hay que aquí querido regresar Molay, retomar, porque hablan de comunismo. Y a ver si podemos, con tu ayuda, pegar por todos lados este rompecabezas. ¿Qué viene a decir Díaz Ayuso? Así Que el es. indigenismo es el nuevo comunismo. Exacto. Y a ver, Díaz Ayuso viene de España, fue la que se le tiró de tapete a Trump hace poco, con un mensaje que se pasó en Mar-a-Lago en un evento de la ultraderecha. Tenemos a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, exonerado por Trump. Todo parece indicar, hay señalamientos de que está armando esto para ir contra gobiernos democráticos de izquierda. Sobre todo tengo entendido que obviamente Brasil, Colombia y México. Y luego tenemos todos estos esfuerzos de la derecha mexicana para cambiar la narrativa con la ayuda de Estados Unidos. ¿Voy bien, maestro Molay Ontiveros? Así es, pero además ¿O ya me perdí? hay que poner atención en los detalles, ¿no? Porque él en toda esta comunicación, él va revelando cuál es el comportamiento, cuál es la estrategia de estos, es que eso sí es una conspiración, ¿no? De estos conspiradores, ¿no? En esta primer parte del video, él está hablando de alinear a las iglesias, tanto evangélicas como católicas, para que las iglesias se encarguen desde sus espacios de socialización, eso ya lo agrego yo, ¿no? Y dice estas palabras, de hacer que la gente se olvide de lo que es de su pasado y culpe a la izquierda de todo. ¿Y qué es de todo? Luego lo va a explicar, ¿no? Aquí está diciendo la gente, necesitamos hacer que la gente sufra, ¿no? O sea, la represión, las matanzas, la crisis económica, ¿no? Todo el mal que quieren causar, incluso atentados, ¿no? Generar accidentes, generar sabotajes, Por cierto, que de todo eso culpen a la izquierda, a los gobiernos de izquierda. ¿dónde reciben a Díaz Ayuso? En la Basílica de Guadalupe. Sí. O sea, ¿quién? El arzobispo de México. Exacto. Está cabrón lo que estás diciendo, Molay. Yo lo digo porque estos cuates ya lo están revelando. O sea, a mí la verdad me sorprende que no sea un escándalo mundial las grabaciones de Orlando, ¿no? Porque los de Canal Red la sacaron hace como 3 días. Pero, o 4. Pero ha sido un tema que no ha pasado, no ha trascendido. Y lo que está diciendo Juan Orlando Hernández en su interlocución con este jefe del ejército, luego se interlocuta con una vicepresidenta y luego habla con Asfura, con el presidente actual, en lo que sigue de las grabaciones, ¿no? Y va, en esta primera parte, habla de las iglesias, de cómo hay que alinear a las iglesias, yo creo que a punta de billetazos y amenazas, ¿no? Con acuerdos políticos ahí, para que las iglesias en una sola voz digan todos los gobiernos de izquierda son comunistas, terroristas, narcotraficantes, ¿no? Mientras se hace un gobierno represivo, autoritario por parte de la derecha,
¿no? Pero que se culpe de todos los problemas a la izquierda, ¿no? Más adelante, el mismo Juan Orlando Hernández dice que aunque hayan gobernado bien, aunque haya hecho bien la izquierda gobernando, hay que culparlos de que todo está mal por su culpa. ¿Te suena? Y no son ideas de Juan Orlando Hernández, es la matriz de opinión, la matriz ideológica que se quiere instalar en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, para que la gente no participe políticamente, para que la gente no vote, para que la gente no se organice. Me acordé de aquel diálogo entre Madrazo y Alarraqui que decía, la única forma de ganarle a Morena es mentir, mentir, Sí. mentir. Así es. Sí, sí. Si quieres, síguele, porque aquí se revela una parte de la trama, ¿no? La parte de las iglesias, y luego se empieza a abrir la siguiente, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con negocios, con empresas transnacionales, que tiene que ver con la represión abierta en contra del pueblo, con la crueldad, ¿no? Y se revela, entre otras cosas, se revela que Netanyahu, el gobierno de Israel, está detrás de la liberación de Juan Orlando Hernández, y los negocios que se están haciendo para intervenir en Honduras tienen que ver con dinero sionista. Es decir, es la ofensiva del gran capital contra los pueblos que se muestra aquí en esta evidencia, en estas grabaciones, tienen que ver con la intervención yanqui y sionista en México, en Colombia, en Honduras. Juan Orlando menciona estos tres: México, Colombia, Honduras, ¿no? Pero también están por Brasil, y también están interviniendo en Argentina, y están interviniendo en toda América Latina, ¿no? ¿Para qué? Fundamentalmente para subordinar a los pueblos, para reprimir a los pueblos, para apaciguar a los pueblos, ¿no? E imponer los intereses del gran capital transnacional y su extracción de recursos naturales, sobre todo el agua, el litio, ¿no? Las tierras raras, el oro, ¿no? Y imponer también tasas de explotación que beneficien al capital transnacional y subordinen los derechos, desaparezcan los derechos de los trabajadores. Eso es lo que está de fondo en toda la ofensiva imperial, gringa y sionista, ¿no? Y es lo que está de fondo en esta intervención yanqui que se evidencia con agentes de la CIA presentes y que se evidencia con el ataque leguleyo, ¿no? Leguleyo en contra de ciudadanos mexicanos exigiendo su detención y su extradición sin pruebas. El mismo Juan Orlando Hernández, en una parte de la grabación, dice que ya se tienen carpetas contra México, ¿no? Entonces, o sea, Juan Orlando Hernández ya está ahí avisando lo que venía con la denuncia en contra de Rocha Moya y otros ciudadanos mexicanos, ¿no? Vamos a continuar, si me permites, retomando estos audios que presenta el canal Red, que dirige Pablo Iglesias, con quien hemos tenido muchas diferencias, pero que sabemos que estamos del mismo lado de la mesa en este tema, ¿no? Y en este documento histórico es para que todos lo consideremos. Oye, es una gran aportación. Nada más escuchaba este diálogo de presuntamente entre Juan Orlando Hernández y un general, y recordaba a Jorge Romero que le decía a Azucena Oresti: a la oposición lo único que le falta es la violencia. Exacto. Nada más es cuestión de que alguien se decida. Así es. Pues todo pega con todo, señoras y señores. Así todo pega con todo. A ver, vamos a escuchar, Ceci. Represión para el control del país se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Y hay que acelerar que todo lo que va a pasar, muertes, asesinatos, secuestros, vienen por parte de los comunistas. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump diga. Y vos hacete cuenta y caso que él va a estar ahí toda una eternidad. ¿Cómo? No sé, pero vos hacete cuenta y caso de eso. Ya se me casó a mí. Y no dejas tan blandito, no te toques el corazón. No dejas tan blandito. Si no, no puedes hacer el trabajo. Ahí dijo Pablo Escobar: presidente, qué gusto saludarle.
Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también Palmerola. Vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico, se lo vamos a entregar a la General Electric. Y la idea es también comprar todo lo que es metales y demás, específicamente a Argentina y a Estados Unidos, evitando Canadá y China, por una advertencia que recibimos. Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder. Vamos a ponerle un alto a eso. Y sobre la cártel Secoto hondureño. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles, solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Bueno, mi querido Molay, esperando que también, yo sé que están tratando de desmentir y de ridiculizar el audio, ojalá que se confirme la identidad de estos personajes, pero ¿quién será el gran amigo de México? Yo creo que es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Porque si todo se entendiera así, ¿no? Sí, o sea, hay temas, pudiera ser un documento falso, o sea, se podría demostrar que no es una grabación verdadera, sí, pudiera ser, yo no lo creo, yo creo que es un documento real, porque, digamos, la inteligencia del movimiento popular en Honduras, en varias ocasiones, durante todo el proceso del fraude electoral, en varias ocasiones proporcionaron este tipo de audios como pruebas
de cómo se estaba tramando el fraude. Ellos tienen esta capacidad de pescar los audios, ¿no?, de sus oponentes. Yo no dudo que pudiera ser esa una fuente o otro tipo de fuente, ¿no?, que haya acercado estos audios a Canal Red, ¿no?, para hacerlos públicos desde un espacio internacional que pudiera tener más impacto. ¿De cuándo son? ¿Te acuerdas, Molay? ¿Mandé? ¿De cuándo son? Los publicaron, no me acuerdo, el jueves o viernes de la semana Pero pasada. serían de este año. Ah, son de este año, y son claro. muy mal pensado. ¿No tendrá algo que ver con Negre y esto de la derecha diaria? Por supuesto, claro. Incluso yo creo que a Juan Orlando le van a abrir una oficina particular para noticias de Honduras, ¿no? Lo que está diciendo que van a tener una célula informativa para lo que le está pidiendo dinero a Asfura es para instalar su propio medio de comunicación, su propia oficina de comunicación, y la van a instalar en Estados Unidos, ¿no? Pero él dice, hay amigos de aquí que nos están ayudando. Yo creo que ahí está Negre, ¿no? Es la parte que no solo es Negre, sino toda el área comunicativa de del grupo de la Internacional Derechista, ¿no? Donde está el Bannon, ¿no? Acá en México seguramente tendrán varios achichincles, ¿no? No dudo que esté implicada gente del Partido de Acción Nacional, el mismísimo Alito Moreno, ¿no? Pero el que suena más fuerte es quién puede aportar más dinero, y ya les ha aportado dinero, que es justamente Salinas Pliego, ¿no? Pero ese es un tema, el tema mediático, ¿no? Pero yo lo que decía, aunque fuera falso esta grabación, como prueba, los temas que están desglosando y la forma en que les tocan es totalmente original, es totalmente plausible, ¿no? Porque ese es el comportamiento y se articula muy bien lo que están diciendo estos personajes con lo que está sucediendo en cómo se mueve la derecha, la ultraderecha y el trumpismo, fundamentalmente el trumpismo, cómo se está moviendo en nuestro continente, ¿no? Engarza muy bien que diga, ya está preparando, ¿quién? Estados Unidos, el imperio, Trump, ¿no? Porque él lo dice muy bien, viene de Trump, ¿ya? Y tú tienes que comportarte como si Trump vaya a estar ahí eternamente, ¿no? Hasta dice, no sé cómo, pero así tienes que hacerlo tú, ¿no? Entonces, viene desde el trumpismo y dicen, y ya hay carpetas contra México, ¿no? Y esto salió después de todo lo que ha sucedido con Maru Campos y con Rocha Moya y todo esto que ha sucedido, que explica muy bien la intervención yanqui y la defensa yanqui de la derecha mexicana, ¿no? Pero ya con este audio ayuda a comprender mejor de dónde viene la línea y cuál es la estrategia y cuáles son sus elementos, ¿no? Entonces, aunque no fuera un audio original o verdadero que te pudiera ser una prueba legal, sí es un documento que explica muy bien cómo se está articulando el imperialismo yanqui con la ultraderecha, con intereses espurios, con intereses de los grandes monopolios capitalistas para controlar América Latina, destruir a la izquierda, porque incluso lo dicen en esos términos, acabar con el cáncer de la izquierda y del comunismo, como si hubiera comunismo, como si hubiera alguna posibilidad de que cualquier corriente que reivindique el comunismo abiertamente llegara a posiciones de poder. No existe esa situación, ¿no? Pero ellos a todo lo que no se pliega al trumpismo le dicen comunismo, ¿no? La defensa de cualquier derecho mínimo, la reivindicación más ínfima de los derechos de la vida, de la naturaleza y de los seres humanos, para ellos eso es comunismo, y quieren acabar con ese cáncer, ¿no? Entonces lo quieren acabar con la utilización de las iglesias, lo quieren acabar con la fuerza bruta. Él lo dijo, Honduras necesita sangre. Fíjate qué crueldad para ese tipo de cosas. Dice que Honduras necesita sangre. Dice que se necesita ejercer la violencia, e incluso lo articula en la antítesis de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dice, se necesita violencia para combatir la violencia, ¿no? Porque necesitas incendiar la pradera, ¿no? Y para tener pretextos para salir a la represión más brutal
en contra de la oposición y a instalar el terror a la población para que no se movilice, para que no proteste, para que no se organice y para que no participe políticamente y no te gane las elecciones, ¿no? Entonces, pretenden quedarse con el gobierno sin someterse a elecciones, ¿no? O haciendo fraudes electorales o imponiendo los candidatos y los gobernantes a través de la fuerza, a través de las amenazas del gobierno de Donald Trump o del gobierno que esté en Estados Unidos, ¿no? Y con eso ellos lo llaman así, lo dice así Juan Orlando Hernández, lo dice quedarnos en el poder. Dice, estamos a pocos pasos de quedarnos en el poder, ¿no? Y si se tiene que usar la represión, que se use. Y la muerte, el asesinato como medio. Fíjate que estoy leyendo precisamente del canal Red, mi querido Molay, que Honduras Gate ha publicado tanto el banco completo de los 37 audios que componen la investigación, como el análisis forense llevado a cabo con el programa de análisis forense Phonexia Voice Inspector. Phonexia es una empresa especializada en tecnologías de reconocimiento de voz y biometría, y existe una gran posibilidad, por lo menos casi del 80% en adelante, de que se trate precisamente de la voz de Juan Orlando Hernández. Y dicen en Canal Red, los audios alcanzan mucho más allá de Honduras y nos hablan de la creación con dinero público hondureño y aportes millonarios del gobierno de Javier Milei, que es tapete de Donald Trump, de una célula informativa montada en Estados Unidos para golpear mediáticamente a Gustavo Petro en Colombia, a Claudia Sheinbaum en México y a la familia Zelaya en Honduras. La célula mediática de la que habla Juan Orlando Hernández, en los audios, formaría parte de un frente continental contra los gobiernos progresistas de América Latina y estaría comprometida en impedir la victoria de Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Así las cosas. Eso es intervencionismo puro y duro. Francesca Albanese, ahora que fue este asalto de piratería contra la Global Smooth Flotilla, también la semana pasada, ¿no? Y fue en aguas internacionales a 10 millas de Grecia, ¿no? O sea, muy lejos de Palestina ocupada. Y hasta ahí los fueron a secuestrar a los compañeros de la Global Smooth Flotilla. Entonces Francesca Albanese, al ver esto, dice, esto ya es el apartheid transnacional, ¿no? Llevar la política interior de apartheid del ente sionista hacia aguas internacionales y hacia otros países, de manera absolutamente impune, ¿no? Yo le agregaría, es extender la línea amarilla de ocupación territorial sionista en Gaza, es abrirla hacia otros continentes y hacia las aguas internacionales. Pues yo concibo esta intervención yanqui que se revela a través de estas grabaciones como parte de ese apartheid internacional y de la extensión de esa línea amarilla sionista hacia nuestros países en América Latina, ¿no? Por la imposición de estos gobiernos de ocupación que se plantean utilizar a las iglesias, la fuerza bruta, la fuerza militar, la fuerza represiva, los medios de comunicación, incluso creando sus propias agencias de medios de comunicación, pero ya tienen medios de comunicación controlados, ¿no? Y utilizando la corrupción, ¿no? Y incluso hablan de un secot, ¿no? Del secot hondureño, ¿no? O sea, utilizando la represión y la cárcel en los campos de concentración al estilo Bukele o al estilo ICE en Estados Unidos para reprimir a los pueblos. Entonces, toda la agenda del fascismo del siglo XXI. Medios de comunicación, iglesias, represión, corrupción e imposición de los intereses del gran capital, ¿no? La corrupción es muy importante porque justamente Asfura, que es el que le dice, te voy a mandar 1,500, ¿de dónde va a sacar $1,500? 150 mil dólares, ¿no? Es de los recursos públicos del pueblo hondureño, de ese dinero que no se va a utilizar para escuelas, para carreteras, para alimentación, para medicamentos para el pueblo hondureño, va a parar a los bolsillos de Juan Orlando Hernández para que viva como rey mientras conspira en contra de los pueblos de América Latina, mientras es un agente del trumpismo contra los pueblos de América Latina, pero no es cualquier agente del trumpismo, es un líder del narcotráfico, ¿no? O sea, tampoco, no es cualquier político que está conspirando, es un líder del narcotráfico, tiene
tiene los hilos de cadenas productivas, de formas y rutas de circulación y de consumo del narco, o sea, y de trasiego de armas, ¿no? O sea, ese es el tipo de alianzas que hace Trump con los narcotraficantes que se van para allá, ¿no? Por eso les duele tanto que se haya muerto el Mencho, porque lo querían también para usarlo como a Juan Orlando Hernández. A mí no me cabe la menor duda de eso. Y a los chapitos los usan como están usando a Juan Orlando Hernández. No me cabe la menor duda de eso. Nada más que ellos no son políticos. No les sirve tanto. Les pasan información y los ayudan a hacer sus carpetas muy mal armadas para exigir detención y extradición de ciudadanos mexicanos. Y el otro caso de corrupción que aquí se revela brutal es el de Milei, ¿no? Si no mal recuerdo, $300,000 o 300, ¿qué cantidad? Es dinero de la empresa petrolera argentina, que es pública. La nacionalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero ahora la utiliza el Milei para ordeñar a la empresa y ya sabemos, mandar dinero a la conspiración en contra del proceso electoral en Colombia y en contra de la Cuarta Transformación, ¿no? Mientras en Argentina le dicen al pueblo que coma burro, mientras en Argentina recortan los apoyos para las personas con discapacidad, mientras en Argentina recortan el presupuesto a investigación, a ciencia, le recortan el presupuesto a las universidades, ¿no? Mientras se disparan los precios a niveles históricos y la pobreza está en un nivel rampante nunca antes visto, ¿no? Y les dice Milei, no hay dinero, pues el dinero que hay de la empresa pública petrolera se envía a la conspiración en contra de los gobiernos electos democráticamente en América Latina, ¿no? ¿Y quién es Milei? ¿No? Javier Milei no solo es un personaje inestable, desquiciado, que habla con sus perros y se acuesta con su hermana, sino que es un sionista, ¿no? Es un títere de la ocupación sionista y es un títere del imperialismo yanqui y del trumpismo, ¿no? Y entonces eso es lo que lo hace peligroso, y está funcionando de manera muy concreta para este entramado de intervencionismo imperial del trumpismo en los procesos democráticos de América Latina, ¿no? Y es bueno que se sepa para ubicar muy bien por dónde viene el golpe, para entender por qué la derecha mexicana está tan envalentonada, por qué los medios de comunicación, sus vocingleros y sus intelectuales están montados en esta narrativa del narcogobierno y si la presidenta no entrega a Rocha Moya, nos van a invadir, y tratando de instalar todo esto, pues cuando escuchas los audios de Juan Orlando Hernández se entiende perfectamente bien a qué están alineados, a qué agenda están alineados los medios de comunicación masiva, a qué agenda están alineados los influencers que abrazan los discursos de derecha, a qué agenda están alineados los padrecitos de las iglesias que se ponen a hablar mal del gobierno de Claudia Sheinbaum, a qué agenda se están alineando los miembros de la oposición mexicana que repiten como pericos el discurso que viene de estas matrices de opinión de la ultraderecha. Te voy a decir algo. ¿A qué agenda está alineada el homenaje a este genocida Hernán Cortés, ¿no? Oye, un colega, no puedo revelar su nombre, permítanme guardarme el nombre, me preguntó, ¿a ti también te llegó esto? Invitación de la Embajada de Estados Unidos en México para un desayuno y reunirse para conversar para confraternizar inocentemente. Porque nos dimos cuenta de tus números y de tu pues tu penetración y le dije, no. Ay, Dios. No, a mí no me llegó, pero me mostró el mensaje. A fuerza. Me mostró el mensaje. A mí no me ha llegado, seguramente han de decir, no, pues a ese cabrón no, porque nos va a exhibir. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que es cierto esto de el reclutamiento de influencers o de figuras que ellos consideren relevantes, que presuntamente ordenó Marco Rubio desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, que va de la mano con esto que estás conversando, dialogando, mi querido Molay. Permíteme, para seguir escuchándote, leer
algo de lo que escribe precisamente en el editorial Canal Red. Injerencismo de Estados Unidos en América Latina vía Honduras, un narcopresidente indultado por Trump para ponerlo a sus órdenes, dinero de Israel, dinero del gobierno argentino de Milei, células para fabricar fake news contra las izquierdas en Colombia y México, acciones contra los intereses chinos en la región. Cuando se presentó la oportunidad de publicar en Canal Red los audios obtenidos por el equipo de Honduras Gate, que revelarían esta operación de injerencia en Estados Unidos e Israel en América Latina, procedimos a llevar a cabo con el equipo profesional de la plataforma Honduras Gate los análisis de veracidad de los audios que nos presentaron. Comprobamos en primer lugar las identidades de las fuentes que respaldaban los audios. Se trataba de fuentes directas de primera calidad. Nuestra obligación de secreto profesional y nuestro compromiso con la protección de la seguridad de esas fuentes nos obligan a la más absoluta confidencialidad respecto a sus identidades y su rol, que sin embargo pudimos acreditar sin ningún género de dudas. En segundo lugar, tras examinar los audios y revisar con el equipo de Honduras Gate las auditorías de los mismos, acordamos con ellos que el banco completo de audios sería puesto a disposición del público y que se publicaría también el análisis forense de los audios que acredita que no fueron fabricados ni manipulados. Hoy Honduras Gate ha publicado tanto el banco completo de los 37 audios que componen la investigación como el análisis forense llevado a cabo con el programa de análisis forense Phonexia Voice Inspector. Phonexia es una empresa especializada en tecnologías de reconocimiento de voz y biometría. Cualquier persona puede acceder ya a los audios completos y a los informes forenses de los mismos en la página de Honduras Gate. Periódicos latinoamericanos de prestigio como La Jornada de México o Página 12 de Argentina han llevado la noticia en sus portadas, del mismo modo que las televisiones públicas de Colombia y México han cubierto la noticia. También se han hecho eco medios internacionales con diferentes sesgos como Euronews, Infobae o Al Jazeera, pero todavía quedan muchos medios por hacerse eco de una investigación que sirve para entender cómo operan Trump y sus proxies en América Latina. Esperamos que la publicación completa de los materiales de la investigación por parte de Honduras Gate sirva para que más gente conozca lo que está pasando. Por nuestra parte, dicen en Canal Red, seguiremos al servicio de la información apostando por un periodismo riguroso, valiente y comprometido con los valores de la justicia social y la soberanía de los pueblos. Me parece relevante leer esto que acabo de leer, mi querido Molay, pues para que no lo esperemos en los medios corporativos. Sí. Por ejemplo, solo como ejemplo, porque la presidenta hasta tal vez ahí dejó sobre la mesa si sería Ricardo Salinas Pliego el que invitó a Díaz Ayuso a México para homenajear a Hernán Cortés. Pues no lo esperemos en TV Azteca. Y si no lo presentan en TV Azteca, pues quedan en evidencia, mi querido Molay, tus reflexiones para ir cerrando. ¿Y por qué lo importante cuando se habla de no injerencismo, de no doblegarse, de no negociar lo que no está en negociación? Qué importante que trajiste este tema a la mesa, mi querido Molay, y desde aquí ofrezco a la gente de Canal Red, a pesar de mis críticas y a pesar de las diferencias que tengamos, el espacio, si lo consideran, por pequeño o grande que lo consideren, el espacio para que se siga difundiendo. Molay, ¿con qué cierras? Pues eso, no hay que dejarnos engañar, ¿no? Hay que tener muy claro que las cosas que pasan, que ponen en entredicho el proceso democratizador en nuestro país y en América Latina, ¿no? Cuando se suceden diferentes eventualidades, ¿no? Que pueden aparecer a veces como accidentes en una refinería de petróleo, o pueden aparecer como accidentes en un descarrilamiento de tren, o pueden aparecer como accidentes en el metro de la Ciudad de México. Siempre hay que tener una antenita despierta, ¿no? Pensando en qué cosa es lo que realmente está sucediendo cuando ese accidente se utiliza como arma arrojadiza contra un gobierno electo democráticamente, ¿no? Cuando se utiliza toda la narrativa, los discursos, toda la indumentaria cultural, ¿no? Todo el aparato de propaganda que se ha construido alrededor de la guerra contra el narco, cuando se intenta utilizar
de forma facciosa en contra de gobiernos democráticamente electos, en contra de gobiernos populares, en contra de gobiernos de izquierda, ¿no? Siempre hay que dudar, siempre hay que sospechar, ¿no? Finalmente, cuando vimos el secuestro de Nicolás Maduro, a los días se cayó el caso porque no existe el cártel del que decían que era el jefe, el cártel de los soles. Y Nicolás Maduro sigue preso injustamente en las cárceles de Estados Unidos. O sea, hay que ubicar que el imperialismo yanqui es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y que en este momento de la historia el gran capital se ha lanzado en una ofensiva global en contra de los pueblos, ¿no? Y es lo que yo insisto mucho, o sea, este choque de potencias que se desarrolla en Asia Occidental, ¿no? Esta confrontación que hoy la tiene políticamente perdida Donald Trump con el pueblo y la revolución islámica en Irán, ¿no? El genocidio en Palestina, ¿no? El brutal genocidio del pueblo palestino por las armas del ente sionista, ¿no? Y la extensión del genocidio hacia Líbano, y el interés de crear por parte del ente sionista ese pie de playa del colonialismo norteamericano que quieren que sea el gran Israel, ¿no? Esa política de terror, ¿no? Es una política que está articulada a los mercados de las armas y está articulado a los mercados de diferentes mercancías, ¿no? Industriales, ¿no? Desde el acero hasta el cemento, ¿no? Para jugar a la destrucción y a la reconstrucción permanentemente y para saquear los recursos naturales, los recursos gasíferos, los recursos petrolíferos, los recursos acuíferos de los países, ¿no? Y es una ofensiva que se extiende hacia todo el planeta. No es un asunto de religiones, no es un asunto de diferencias políticas, no es un asunto de terroristas que de repente se pusieron ahí locos y se pusieron a hacer terrorismo porque es lo que les gusta hacer. No es así, ¿no? Hoy tenemos una crisis tremenda en Sudán, ¿no? Un intento de golpe de Estado y de generación de guerra civil en Mali, ¿no? O sea, por todos lados se está atacando el capital, ¿no? Esta entidad que parece muy abstracta, pero es muy concreta, que se materializa en los fondos de inversión, se materializa en los grandes millonarios dueños de las empresas armamentistas, dueños de las empresas tecnológicas, dueños de las empresas petroleras, dueños de las empresas mineras, ¿no? Ahí está esa personificación del 1% de la población que nos ha llevado a una crisis ecológica, una crisis económica y una crisis civilizatoria, una crisis de desigualdad terrible. Y la única forma de paliar esa crisis es con la participación de los pueblos, con el triunfo democrático de gobiernos populares y con la creación de leyes que permitan que el Estado nacional, los estados nacionales, ¿no? Incluso un Estado plurinacional que pudiera ser representado por la Organización de las Naciones Unidas u otra entidad internacional democrática, ¿no? Ponga límites a los enriquecimientos, límites a la acumulación capitalista y haya un proceso legal vía impuestos de redistribución de la riqueza para quitarle el poder al gran capital y resolver los grandes problemas del hambre y de la marginación que tienen los pueblos del mundo. Es decir, hay que mantenernos alerta, hay que juntar los puntos de todo lo que estamos observando, desde lo de Maru Campos, lo de Teotihuacán, ¿no? Las carpetas mal armadas contra ciudadanos mexicanos que quieren que se los demos en caliente para allá, las grabaciones de Juan Orlando Hernández, hay que escucharlas todos, hay que meternos a Canal Red o a Honduras, a Honduras Gay, ¿no? A escuchar toda esta información para observar cómo se juntan las líneas, cómo se ve la conspiración y la intervención del imperialismo yanqui en nuestro país, que tenemos evidencia, ¿no? Ahora más que nunca se ve con claridad a qué sirve Maru Campos, ¿no? Y cuál es la trama de intervencionismo para la que estaban aquí los agentes de la CIA. Ahora está mucho más claro. Y por eso creo que hay que ser mucho más contundentes en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Senado, hay que ser mucho más contundentes en el caso Maru Campos. Yo creo que sí, hay que buscar una coyuntura mejor, donde no parezca una respuesta
a la exigencia del PAN, pero sí hay que exigir la desaparición de poderes en Chihuahua. Maru Campos no deje el gobierno. Mi querido. De acuerdo contigo. Presidente. Oye, qué intenso ha estado el segmento hoy. Está buenísimo. Y la pregunta que queda flotando ahí, sobre la mesa. ¿Por qué no ha sido un escándalo mediático? Que cada quien se ponga el saco si le queda. Exacto. Televisa, Azteca, Reforma, El Universal, Chumel Torres, Ciro, Joaquín, Pepe Cárdenas, Azucena Uresti. Mi querido Molay, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, por favor? Claro. Es que todos los que dijiste están en la nómina de los intervencionistas, sin dudar. Pues muchas gracias, Vicente, un abrazo, y yo acá estoy en Facebook Molay Maza, en TikTok Molay otra vez, y ya, en X Molay-Maza, ¿no? Y así me encuentran, y ahí en la 4TV nos encuentran. Ahora hay una serie de cambios muy interesantes en el partido, y ya veremos cómo continuamos en esta nueva etapa. Pero por ahora me encuentran en la 4TV, le teclean, le buscan la 4TV, y ahí vamos a estar haciendo entrevistas, y hay muchas mesas de análisis y noticias que también pueden ser muy interesantes para los simpatizantes del gran movimiento que es esta cuarta transformación. Te agradezco, Molay. Un abrazote. Cuídate, estamos Vicente, al pendiente. Abrazo. Claro que sí. Molay Maza Ontiveros, historiador, analista y amigo de